Bueno, la idea de presentar los carteles es explicar un poquito, en primer lugar, características específicas del examen final, de los textos y analizar las problemáticas. Quiero comentarles de que va a haber una sola mesa de examen en noviembre y una sola en marzo, por lo tanto, ustedes van a tener que manejar los tiempos como para poder presentarse. ¿Cuál es el problema esencial de este tipo de examen? Que parece que es fácil, pero la verdad que es mucho más dificultoso que un examen oral. ¿Por qué? Porque hay que manejar a la perfección los textos. Esto de manejar a la perfección los textos quiere decir que ustedes se tienen que apropiar de los mismos. O sea, el fracaso en las problemáticas que hicimos, esta práctica, se vio que ustedes no manejaban los textos y era obvio. Pero para el examen lo tienen que conocer. ¿Qué es conocerlo? Yo les sugiero que traten de marcar las diferentes variables, o sea, descubrir cuál es la política, la económica, la social, la cultural, ver las leyes, ir escribiendo al costado, de manera tal que ustedes manejen el texto y cuando tengan que hacer el examen, tengan el tiempo suficiente como para poder responder todo. El problema esencial es esto. Si no conocen los textos a la perfección, no les va a dar el tiempo. Recuerden que van a ser 90 minutos y una tolerancia de 15 minutos. Entonces, el grave problema que se ha suscitado en cuanto a los aplazos es que muchas veces no leyeron varias veces el texto. Cuando uno tiene que dar un oral, a lo mejor con 2 lecturas profundas lo maneja. Acá el problema es manejar la ubicación de cada variable, saber dónde está la económica, la cultural, la política. Y de esa manera, cuando ustedes tengan que redactar, van fácil. O sea, yo les sugiero que hasta que no conozcan bien el texto no se presenten. O sea, lo hacen en diciembre o lo hacen en marzo. Hacerlo lo pueden hacer, pero dedicarle el tiempo necesario. Esto, vuelvo a reiterar, parece que es sencillo, pero no es. ¿Necesito memorizar los textos? No, para nada. Pero sí identificar lo que recién expliqué. Es el problema más complejo. En cuanto a saber, por ejemplo, vuelvo a repetir, dónde hay una idea principal, dónde están las leyes ubicadas. Y si hay leyes, por ejemplo, ¿a qué responden? Si ustedes van a la generación del 80, van a encontrar que hay leyes de carácter que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los registros civiles, en el radicalismo que tienen que ver con la creación de determinados yacimientos, en el peronismo con los derechos. O sea, siempre las leyes están clasificadas de acuerdo a una intención. Pueden ser económicas, políticas y sociales. Lo importante es manejar el texto. Si ustedes manejan el texto no hay ningún tipo de problema. ¿Cuáles son las mayores dificultades en este tipo de examen? Principalmente el tiempo. Vuelvo a repetir. Segundo, no conocer los textos. Otro de los problemas es pegar. O sea, pegar. Yo vi que las problemáticas que ustedes hicieron en la respuesta, por ejemplo, ustedes pegaban textualmente. Y eso le quita puntajes más. En agosto se desaprobó trabajos o finales por esta misma cuestión, ¿no? Que el alumno pegaba textualmente el texto. Entonces, lo que no tiene que hacer es pegar, sino elaborar. Hay cosas que no se pueden, de alguna manera, reelaborar. Yo después quiero mostrar una problemática que le hizo Carlos Orozco, en donde quizás le faltó contenido, pero él, de alguna manera, reelaboró todo el contenido, que eso es lo que tienen que hacer, no pegar. Yo les cuento, ustedes van a ver que cuando tengan que leer en la parte de foro las respuestas corregidas, van a ver que algunos pegaron textualmente. Por ejemplo, cuando yo pregunto del radicalismo de la Semana Trágica, hay algunos, que hicieron alusión a la Semana Trágica y pegaron textualmente. Otro de los problemas terribles, no entender el interrogante. Y acá pasó en la práctica que hicimos. Algunos no entendieron el interrogante y desarrollaron otro punto. Por eso, si ustedes no llegan a entender el interrogante en el examen, tienen la posibilidad de preguntarle al profesor. O sea, se lo preguntarán a Maxi Catoiro o me lo preguntarán a mí. Eso sería con respecto a qué tengo que tener en cuenta en el examen final. Repito, si ustedes conocen a la perfección los textos no van a tener problema. El problema es el desconocimiento de los textos. Bueno, repito algo que ya aparece en el módulo de los textos para el examen final. Son 6 textos, 3 están grabados, ya están resumidos esos textos. O sea que ustedes directamente lo pueden transcribir, que es lo que voy a explicar a continuación, ¿no? O sea, los 3 primeros están grabados. Y están grabados no textualmente, sino ya están reelaborados y están explicados con mis palabras. Los que tienen que trabajar ustedes solos son los 3 siguientes, que lo tienen que sacar sí o sí de mi blog. Década infame, peronismo y revolución libertadora. Bueno, si ustedes, en el segundo cartel, aparece arriba los textos grabados, los textos a leer. Yo les sugiero que los textos grabados lo transcriban. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar, a medida que van escuchando se van apropiando del texto, pero además
van a tener la ventaja de que cuando tengan que responder, ustedes ya lo van a tener marcado. Si ahora tienen que recurrir a la grabación, ese mismo día no les va a dar los tiempos. Ese es el otro problema. Hay gente que a lo mejor redacta bien las dos primeras, pero como no leyó bien el texto, cuando se quiere dar cuenta ya le pasó el tiempo y lamentablemente desaprueban. Los textos a leer. Recién expliqué cómo se trabajan los textos a leer. Esto por favor tenganlo muy en cuenta. Si ustedes lo tienen todo escrito, si ustedes lo manejan, va a ser mucho más fácil poder responder las problemáticas. Y ahora vamos a lo que a mí me interesa, que es lo general. O sea, yo tomé la problemática número 1 y tomé un interrogante de la problemática número 1, que me parece que es el interrogante número 5. No lo puse ahí, pero me parece que es el interrogante número 5. El interrogante decía, ¿hay una fundamentación que identifique que esa época fue corrupta? Explíquelo. Bueno, ustedes, si leen con atención lo que pusieron sus compañeros, hay una parte que es correcta. Esa época fue muy corrupta porque la élite que estaba a cargo del poder, la oligarquía terrateniente, nucleados en el pan, ganaban las elecciones mediante el fraude. Bueno, que excluía a los sectores populares. Bueno, hay algo que es importante. Ustedes tienen que profundizar el concepto de fraude. Y ahí en el texto aparece cómo se realizaba el fraude. Esto lo tienen que explicar. Pero no solamente había un fraude de carácter político también. Había fraudes de carácter económico. Ustedes piensen que cuando vienen los inmigrantes, a los inmigrantes se le vendía el sueño de la tierra propia. Pero cuando van al interior, directamente era un sistema de explotación. Los que alquilaban la tierra prácticamente, porque había tres tipos de inmigrantes: el que alquilaba la tierra, el que era un colono y el que trabajaba por día. Bueno, el que alquilaba la tierra era un sistema de explotación terrible porque el dueño de los campos directamente lo exprimía. O sea que la corrupción no solamente estaba dado en lo político, sino también estaba en lo económico. Hay tratados, en lo político es donde más tienen que desarrollar. Ustedes vean lo que es el roquismo que aparece ahí. Vean cómo Juárez Elman también realiza un fraude. Y esto era constante. O sea, tengan cuidado. O sea, que esa explicación que está ahí está bien, pero está incompleta. Lo que está de más y que no, a lo mejor no hace falta ponerlo, o yo lo pondría al principio, esto del modelo agroexportador que la élite se enriquecía. El modelo agroexportador no es corrupto. Corrupto era la acción realizada por la oligarquía en ese modelo agroexportador. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que tienen que poder ustedes focalizar. ¿Dónde está la corrupción? Que la corrupción no solamente se daba en el plano, repito, político, sino también se daba en el plano económico. Acá hay una respuesta que está bien, pero que está incompleta. O sea, vuelvo a repetir, las respuestas a la problemática no están centradas en un solo punto. Por eso digo conocer el texto. Ustedes por ahí van a encontrar esta respuesta en varias partes del texto. Lo van a encontrar a lo mejor en la mitad, lo van a encontrar al final. Si ustedes manejan a la perfección, van a ir sacando los fragmentos y lo van a ir traduciendo con sus letras. ¿Qué observación le haría a este grupo? Que trabajó bien la parte de la escritura, el discurso personal, pero que profundicen más que nada el discurso personal. O sea, acá no copiaron textualmente, pero hay algunas cosas que podrían sacarle más provecho al discurso. Vamos a la problemática 1, seguimos con el interrogante 6. Y la pregunta o el interrogante decía, ¿qué hecho produjo una crisis en esta ideología? Crisis no significa fin. A ver si me entienden. Yo les pido que lean con atención la respuesta. La respuesta está en el cartel segundo, mírenlo con atención, y aparece después en el cartel tercero, que lo voy a poner a continuación. Bueno, primera objeción a esto. Por eso digo que ustedes tienen que leer bien el interrogante y entenderlo. ¿Qué error fuerte hay acá? Que la ley Sáenz Peña no genera una crisis. La ley Sáenz Peña, pone fin a estos políticos. O sea, le pone fin. Crisis significa otra cosa. Fin y crisis no son sinónimos. Entonces, esa parte de la ley Sáenz Peña no existe. Pero ustedes, si quieren ponerlo como acotación, como para llenar el discurso, tendrán que haber puesto al final, en donde pondría, por ejemplo, que la ley Sáenz Peña termina, de alguna manera, le da fin a esta crisis que vivían. Pero repito, la ley Sáenz Peña de ninguna manera implica la crisis. ¿Qué es lo que le da qué produce la crisis en este momento histórico? Lo que produce la crisis especialmente es la revolución de 1890, en donde aparece el radicalismo y donde la clase media
comienza a golpear y muestra toda esta debilidad del sistema, el sistema político agroexportador. Ahí comienza la crisis, ¿entiende? O sea, si seguimos por el cartel número 3, y ahí está parte de la respuesta, eso no está mal. O sea, las malas cosechas, pero todas esas son las causas de alguna manera de lo que va a ser la revolución de 1890, porque 1890 es un periodo de una crisis mundial, y en el texto aparece, repito, ¿qué es lo que hicieron mal acá? Que interpretaron mal la consigna, no la consigna, sino se equivocaron en cuanto a la palabra crisis. A la palabra crisis le dieron una connotación de final, y no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a la problemática número 2, donde está el interrogante 6. Y acá es lo que más me interesa que ustedes tengan en cuenta. Fíjense que dice, comente la diferencia que considera importante entre el gobierno de 1916, 1930 y el peronismo. El gobierno de 1916 a 1930 es el del radicalismo. Bueno, Carlitos trabajó con Dani Verón, creo, y me parece que se agregó Jaime. ¿Qué está bien acá? Lo que está muy, muy bien acá es el discurso. O sea, ellos utilizaron un discurso que para nada es una reelaboración del discurso, que es lo que les pido que ustedes tengan presente en el examen final. Pero ¿cuál es el problema? Que acá hay una enunciación, no hay una fundamentación. Ellos enuncian que los sectores medios estaban ligados con el radicalismo y que los sectores populares o la clase trabajadora o el proletariado, como Carlos y Dani ponen, se identificaba con el peronismo. Eso está correcto. Pero ¿qué le pasó a este interrogante? Este interrogante, así como los anteriores, sería desaprobado. ¿Por qué sería desaprobado? Porque acá le falta la fundamentación. ¿Qué quiere decir eso? Que él tendría que haber explicado de qué manera hay una alianza entre el radicalismo y los sectores medios. Por ejemplo, ustedes van a ver que durante el radicalismo lo que se va a realizar es que le van a dar cargos políticos o cargos administrativos a los simpatizantes del radicalismo. O sea, que se amplía la burocracia administrativa del Estado. El Estado crea un montón de cargos y en esos cargos van a ir a parar todos estos sectores. Es por eso que a lo mejor un maestro ganaba fortuna en ese momento. Quizás un empleado de la Biblioteca Nacional, estoy diciendo Biblioteca Nacional como para dar un ejemplo, ganaba fortuna. O sea, todos los cargos administrativos estatales cobraban buena plata. ¿Por qué? Porque ahí estaba ligado, de alguna manera, ese sector con el presidente. En cambio, en el proletariado, ¿qué es lo que produce esta unión? O sea, ¿qué produce esta simpatía? Todas las medidas políticas que tomó el peronismo. Y ahí que van a tener que desarrollar, van a tener que fundamentar que el peronismo lo que va a realizar van a hacer todos los derechos al trabajador, tanto rural como al obrero, todos los beneficios que le va a dar la Fundación Eva Perón, por ejemplo, y esa de alguna manera es una alianza. Pero hay también otras diferencias. ¿En qué se diferencia, por ejemplo? No solamente es en esto, hay otras diferencias. Por ejemplo, hay diferencias en cuanto al trato. El radicalismo no consideró en su proyecto político a los obreros. ¿Se entiende? O sea, y el peronismo tuvo una posición bastante opositora a la clase media industrial y a los sectores medios pudientes. Entonces, esas son las diferencias. Otra diferencia que podrían haber puesto ahí tranquilamente es el origen del radicalismo y el origen del peronismo. O sea, el radicalismo tiene un origen en una revolución, la de 1890, y el peronismo entra en escena a partir de un golpe militar de 1943. O sea que ustedes van a encontrar que no se limiten a una sola diferencia. Por eso digo que las respuestas las van a encontrar en los diferentes lugares. ¿Qué me parece oportuno de destacar de la problemática número 2? El discurso. Acá hay esta manera de trabajar con el discurso. O sea, no enuncien. Ustedes cuando tengan que resolver un interrogante no se dediquen a solamente enunciar, sino fundamenten. O sea, hacen la enunciación y realizan la fundamentación. He visto, por ejemplo, en otras de las cosas que quiero aclarar en función de lo que corregí, que a lo mejor van a entenderme más de esta manera que en lo que aparece en la explicación de foro. Por ejemplo, en el caso concreto había un interrogante que hablaba de que por qué a este periodo se lo llama modelo agroexportador o generación del 80. Lo que veo que falla muchísimo es en la segunda parte, en la generación del 80, ¿no? O sea, piensen ustedes que ustedes tienen que dar respuesta a la totalidad. Si el interrogante tiene dos puntos, ustedes tienen que responder los 2 puntos. Otra de las cosas que vi, por ejemplo, en otro texto que tenía que ver con el radicalismo, es que
por ejemplo, había una serie de puntos, el interrogante está dividido en 3 puntos, y algunos comenzaron a escribir por cualquier lado. No, ustedes tienen que escribir, como los puntos tienen una secuencia temporal lógica, ustedes tienen que ir respondiendo de acuerdo a cómo estén desarrollados los puntos, ¿entiende? Segundo, no escriban lo que no se le pide. Hubo un caso que se le pedía qué logro obtuvo la clase media con el radicalismo, y por ejemplo no pusieron lo de la problemática de los obreros. O sea, tengan muy en cuenta. Una de las cosas que vi en todos los demás trabajos es que, por ejemplo, cuando preguntaba sobre el radicalismo, solamente se limitaban a una parte. Hay reformas durante el radicalismo que no tienen que ver solamente con lo político, también tienen que ver con lo cultural. El radicalismo, por ejemplo, va a hacer que el ingreso cambie, hace una reforma universitaria que va a beneficiar a los sectores medios. O sea, vuelvo a repetir, es elemental que los interrogantes primero lo entiendan y después puedan contestar. ¿Qué tengo que hacer para contestar un interrogante? Leerlo bien y no solamente enunciar, sino de alguna manera fundamentarlo. Con esta breve explicación que realicé, yo lo único que quiero es que ustedes me pregunten después, que lean, por ejemplo, las observaciones que hice en foro, acá, que lean, por ejemplo, la problemática, los interrogantes y las observaciones que yo hice. Y que me pregunten, el día sábado lo vamos a dedicar a esto, a prepararnos para el examen final a full. Entonces, yo reconozco que los errores que hubo tienen que ver con esto, que no tuvieron tiempo de leer bien la consigna. Después, el hecho de que un grupo se haya equivocado y que contestó todo hizo que a lo mejor otros también se equivocaran. No dudo que entre las personas que se equivocaron hay alumnos que son muy capaces y que a lo mejor no sabían, la falta de lectura del texto hizo que pasara esto. Bueno, espero que esto les sirva. Es un disparador para la clase del sábado, porque yo les pido que a las 9 ustedes analicen todo esto y después por foro vamos a resolver todas las preguntas que ustedes tengan.